Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofía y hoy visitaremos la reciente reinaugurada Cisterna Basílica. También conocida como Palacio Sumergido o Yerebatan Saray, es la más grande de 60 antiguas cisternas construidas bajo la ciudad de Estambul durante la época bizantina. Y si se quedan hasta el final, van a descubrir una hermosa cisterna de 1500 años en la que uno puede ir a cenar o almorzar, y si no, también simplemente sacarse fotos. La cisterna basílica o Yerebatan Sarnıcı se encuentra justo enfrente de Santa Sofía y a pocos metros de la Mezquita Azul. Por fin abrió sus puertas después de haber estado cerrada durante 2 años por refacción. Así que ahora acompáñenme a ver cómo se ve por dentro y comparemos un poco cómo se la veía antes. Hoy me van a acompañar por la Basílica Cisterna, que está recientemente inaugurada. Nosotros vinimos la primera vez y después la cerraron por restauración. Miren lo que es. Estambul siempre fue una gran ciudad rodeada de mares, pero necesitaban agua potable. El primer sistema fue construido por los romanos 117 después de Cristo, pero en la época de Constantinopla, 200 años después, en el 300, la ciudad creció muchísimo y tuvieron que expandir el sistema de agua potable y construyeron esto. Este depósito de agua subterráneo fue construido por el emperador Justiniano I en el año 532 para abastecer el Palacio Bizantino, el cual luego sirvió para proveer agua al Palacio Topkapi y a sus jardines hasta que se construyó un sistema de agua propio y fue abandonada hasta mitad del siglo XVI, que fue redescubierta. Recién en los 90 se la abrió con fines turísticos, permitiendo que las personas caminasen por las pasarelas recientemente colocadas y vieran también las famosas cabezas de Medusa al final del recorrido. El nombre basílica proviene de la antigua estructura religiosa que se encontraba en el sitio donde se construyó la cisterna, de la cual hoy no queda nada. Aquí dentro se pueden apreciar unas 336 columnas de mármol de 9 metros de altura. Se puede notar que los estilos de las columnas son muy variados, ya que fueron reutilizadas de antiguas estructuras y monumentos. La cisterna tiene unas dimensiones de 140 por 70 metros y se calcula que podía almacenar unos 100.000 metros cúbicos de agua. El paseo turístico antiguamente se hacía en barca. Ahora, desde los 90, se lo hace por unas pasarelas que van por encima del agua, las cuales fueron recientemente reemplazadas en esta última nueva restauración. Estas pasarelas, además de guiarte entre las columnas, también te permiten apreciar esculturas de arte moderno que fueron colocadas en esta última inauguración. También, durante el recorrido, se puede disfrutar de un espectáculo de luces que realizan dentro de la cisterna. Pero, tengan cuidado, porque hay momentos que el lugar queda en total oscuridad por unos pocos segundos y podrían tropezarse, así que tengan la linterna de su celular a mano. Casi al final del recorrido hay 2 columnas que cada una tienen como base una cabeza de Medusa. La tradición dice que los bloques están orientados hacia los lados y boca abajo con el fin de anular los poderes de la mirada de la gorgona que dejan petrificado a quien osa mirarla. Igualmente, hay diversas teorías sobre qué significan esas cabezas en el interior de la cisterna, aunque la teoría más aceptada es que las pusieron allí por fines prácticos y simplemente para ser usadas como base de las columnas. También se filmaron películas aquí. Díganme en los comentarios si vieron alguna.
Una de ellas es Desde Rusia con Amor, con James Bond de protagonista, en 1963. En la película se comenta que la cisterna fue construida por el emperador Constantino sin hacer una específica referencia a Justiniano. Luego, la cisterna también aparece en el final de la película The International de 2006 con Clive Owen. Aquí hacen una mezcla fantástica de la ciudad vieja, mostrando la cisterna basílica como si estuviera bajo la mezquita azul, que esta a su vez aparece justo al lado de la mezquita de Süleymaniyye. Y la más conocida es Inferno del 2016, en la que el escritor estadounidense Dan Brown sitúa el dramático final de su novela en este lugar. Y asimismo, la película Inferno, basada en esta misma obra y protagonizada por Tom Hanks, también tiene su desenlace en este mismo espacio. ¿Recuerdan que al principio del video les comenté que hay más de 60 cisternas en Estambul? Esta es mi segunda cisterna favorita, de Sarnıç. Ahora convertida en un restaurante, se encuentra justo en la calle más famosa pero más tranquila de la península histórica, muy cerca del Palacio Topkapi y por detrás de Santa Sofía. Les voy a dejar la ubicación de Google Maps en la descripción del video. Te lleva a un viaje lleno de historia y sabor en una cisterna de agua de 1500 años de antigüedad. Allí pueden degustar de sus platillos o simplemente entrar y tomarse fotos.